Elige bien. Segunda vuelta. Estamos enlazados vía Zoom con Gonzalo Alegría, que es integrante del equipo técnico de Perú Libre, de la candidatura del profesor Pedro Castillo. Gonzalo, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gracias. Sobre todo te agradezco que al fin me dejaron pase porque se alargó mucho la señora Cuculiza. Suerte que ya llegó a faltarle un poco el aire después de tal perorata. Bastante. Ahora, pero ella ha dicho cosas muy... Ella ha dicho cosas muy gruesas. El tema es que, Gonzalo, bastante manipuladora la señora. Exitosa. Y eso que es amiga, yo he estado en su casa. Pero claro, lo que no podemos permitir es que siga esta campaña continua de intoxicación de yo soy la buena y Keiko es santa y los demás son malos, son Satanás. Esto perjudica mucho al país. Cuando dicen, por ejemplo, que el sol se está hundiendo, la pregunta sería, ¿y quién lo está hundiendo? La campaña mediática de desinformación y de ponzoña continua del fujimorismo. Quiere decir, eso mismo lo hubieran hecho hasta con PPK. Esta gente no tiene escrúpulos, no tiene valores, no tiene decencia, porque juega con el sufrimiento, el hambre y los problemas reales de nuestro pueblo, y al final lo que hace es darle limosnas o mentirle, como ofrecerle 180.000 millones en 27 ofertas que no están en su plan de gobierno. Entonces son demagógicos, son tristemente corruptos, y la gente lo sabe, que esto es todo manipulación. Ahora, yo no sé si la gente lo sabe, Gonzalo, porque lo que está pasando hoy en el Perú es que el Perú está partido en dos, literalmente. Yo te felicito, y el discurso Nicolás, de que un gobierno del profesor Pedro Castillo sería como un salto al abismo y que terminaríamos con Venezuela ha sido tomado como cierto por la mitad de la población. Entonces, lo que acaba de decir Luisa María, de alguna manera, con la pasión que la caracteriza, ¿no? Hay pocos periodistas en el Perú que están intentando ser ecuánimes y mostrar las dos caras de la moneda, ¿no? Por ejemplo, a la pobre Juliana Oxenford también la tienen fusilada a muchos colectivos porque intenta mostrar las dos caras. Y tú eres otro caso heroico en una prensa que en su mayoría pues está cumpliendo un papel nefasto para el país. Y lo digo como hijo del escritor Ciro Alegría, que era además periodista. El autor del Mundo de Sancho Ajeno vivía del periodismo. Exitosa. Y yo tengo por el periodismo un enorme respeto. Y si ustedes entran en mi página web gonzaloalegría.com, verán que en España, además de académico y banquero, tuve secciones de periodismo propias, ¿no? Entonces, yo siento por el periodismo un gran respeto, una gran estima. Pero obviamente en el Perú, algunos medios de comunicación y algunos grupos mediáticos altamente concentrados en pocas manos han jugado siempre un papel nefasto en este tema electoral. Ahora, lo que sí, por lo menos a mí me genera una gran preocupación, es que, es decir, ustedes dicen, no es verdad lo que dice la gente que respalda la campaña de Keiko Fujimori, pero la pregunta es finalmente, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el papel del señor Vladimir Cerrón? Es decir, la candidatura del profesor Pedro Castillo ha ido en el marco del partido que se llama Perú Libre, que tiene un programa inscrito, un ideario y programa inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, y que es un programa, pues, por decirlo menos, desfasado, y que propone cosas, no sé, que aplicarlas en el Perú en este momento sería suicida. Bueno, ¿o no? Si me permites, eso es muy importante, la pregunta que has hecho, porque es lo que juega ciertos sectores que son mercantilistas, ni siquiera es la derecha. Este país se lo desayunan, almuerzan y comen unas 50 y tantas familias que controlan el país. En su época Basadre decía que 24, ¿no? Con el periodo de la República Aristocrática. Ahora hemos subido, son 50 y tantas familias las que se consumen en nuestro país. ¿Y cuál es el problema real? Que no puede ser, no puede ser. Lo que tenemos que hacer es lo que proponemos nosotros es un programa, primero a corto plazo, de 100 días, que se llama Exitosa. se llama el Bicentenario sin corrupción. Después hemos hecho otro. Me han llamado la atención y tienen razón en las redes, Gonzalo,
por una expresión que has tenido, que ha sido poco feliz, que felizmente le faltó el aire a la señora Cuculiza para la conversación que estabas teniendo. Y la señora Cuculiza tiene problemas de salud. Y si pero estoy hablando en serio, Gonzalo. Tiene problemas de salud y ese tipo de referencias no es precisamente las que necesitamos, menos aún en el nivel de polarización en el que estamos. Porque honestamente ella... Sí, pero lo digo honestamente porque ella se ha tirado más de media hora hablando sin parar y yo intervenir. Tengo de carrerilla, como se dice, el reloj marcado. Que le faltaba el aire, pero claro, le falta el aire después de un agotamiento. Le falta el aire porque tiene problemas de salud, no Gonzalo. Conozco el estado de salud de la señora Cuculiza. Bueno, si es así, le pido mis más sinceras disculpas. Yo estaba en casa de ella, la conozco. Yo he sido asesor principal de la Comisión de Economía del Congreso 2 años. Los conozco a todos, por eso he optado por Castillo. Ahora, la pregunta con respecto al profesor Castillo, que yo le he planteado desde el primer momento después de la primera vuelta, es la siguiente. Vivimos la peor crisis sanitaria, económica y social de nuestra historia. Y tenemos simultáneamente una contradicción entre ser un país que crece en términos macroeconómicos y no resuelve los problemas fundamentales de la gente. Y la primera conclusión que uno tiene que sacar es que no estamos para improvisaciones, Gonzalo, en esta situación. O sea, el país requiere de un gobierno que tenga las cosas claras, que sepa lo que hay que hacer en cada rubro y que tenga la gente para hacerlo. Y la sensación que da es que Perú Libre, en medio de la bronca con Vladimir Cerrón, están armando así a la carrera un equipo de gobierno. Bueno, cuando las elecciones son el domingo. Justamente yo estaba explicando... Sí, claro. Sí, si me permites, yo estaba explicando que ya tenemos un plan a corto plazo de 100 días que se presentó en su momento para lo que es justamente en la planificación se habla de corto, medio y largo plazo. Entonces tenemos que hacer acciones de choque para parar la pandemia y eso está en el plan de los 100 días. Acto seguido, hemos presentado en el Colegio de Economistas de Lima hace 2 días y está colgada ahí la grabación, la explicación, los materiales de nuestro plan a medio y largo plazo. Quiere decir que nuestro candidato, como dijo siempre, no tenía como plan el ideario de Cerrón. No es comunista ni es chavista. Ahora, hay gente que le dice, pero entonces, ¿por qué no ha roto usted con Perú Libre? Mire, es muy sencillo. Una persona va por un partido político a la candidatura presidencial, en este caso él, que se incorporó 2 días antes del cierre de la candidatura presidencial, se incorporó a Perú Libre. Entonces, él va en ese partido y recibe el apoyo, la plataforma, los medios, los recursos en su campaña de ese partido. Si usted le dice, ya no, diga que no, usted no es Perú Libre, para empezar, al momento de marcar en la votación, tienen que marcar Perú Libre, tienen que marcar el lápiz. Quiere decir, políticamente no se le puede pedir que se independice ahora. ¿Cuándo se tiene que independizar el candidato? Obviamente cuando ha ganado. Pero concluyo diciendo algo importante. Estamos en una república presidencialista. Nosotros elegimos a una persona, un hombre o una mujer, que va a gobernar los destinos del Perú con todo el poder. Solamente tenemos un defecto de forma, que es que el balotaje está mal definido en nuestra ley electoral y entonces a veces el Congreso perjudica la gobernabilidad porque no colabora con el Ejecutivo, pero eso es otro tema aparte. Realmente todo el poder, hasta poder declarar la guerra, depende del presidente. Y entonces, esa figura presidencial tiene todo el poder. Alan García gobernó para o con el APRA o recibía órdenes del APRA, no. Ollanta Humala era un títere del partido de la U, no. Era Ollanta el que tanto mandó que hasta echó a parte de su bancada fuera y el partido fuera. Entonces, esa gente que me quiere pintar a mí el cuento de que el que va a gobernar es el partido, ¿de qué? ¿Cuándo? Si esto es una república presidencialista, usted tiene que elegir un presidente honrado, honesto, trabajador. Pero no deja de ser relevante. Ya, yo puedo entender eso, de candidatos sin partido y partidos sin candidatos que se encuentran. Incluso Hernando Ceballos decía que lo mismo había hecho Hernando de Soto con Avanza País. Pero el problema es que el programa de Perú Libre es un programa ultra. El señor Vladimir Cerrón está sentenciado por mal manejo de los recursos públicos en la región Junín. No es que es un investigado, está sentenciado. Y dentro del partido hay, entre otros, un candidato que ha llegado al Congreso, ¿no? Que es un candidato
que está siendo acusado por la Fiscalía de tener vínculos con el grupo de los Quispe Palomino. O sea, ¿cómo que no es importante sobre este tema, deslindar yo quisiera con esta tu organización? para hablar del tema del terrorismo, ¿no? El terrorismo no tiene nada que ver con mi candidato, al que yo aprecio, conozco. Si ustedes entran a mi Facebook, Gonzalo.Alegría Varona, verán que yo he desayunado con su familia. No sé de dónde se quieren sacar la idea de que este hombre es antifeminista o que ataca a las mujeres, ¿no? Manipulan mucho cuando tiene una mujer que le adora. Hay un documental en YouTube que se llama El Profesor, Pedro Castillo el Profesor. Ahí pueden ver cómo es su familia, cómo son sus padres, su madre. No, la familia desarticulada es el otro bando. La de Pedro Castillo es una familia muy normal, trabajadora, honrada y estudiosa. Y son 2 maestros de escuela rural. Entonces, en segundo lugar, lo que sí quiero dejar claro es que el plan que hemos hecho es un plan consensuado, el de a medio y a largo plazo. Entonces, se ha hablado hasta con los sindicatos, se ha hablado con FENUTSA para el tema sanitario, etcétera. ¿Cuál es su idea? Que lo podamos cumplir. Y por último, esta idea de que somos demagógicos, improvisados, yo la achacaría a los otros. Ellos han cambiado continuamente a sus equipos técnicos y nos han puesto a techito y una renovación de un montón de cuadros antiguos bastante quemados políticamente. Yo no sé quién asesora actualmente a Keiko, pero ha sido un desastre esas renovaciones, esas presentaciones. Y vuelta a presentar, ahí está el señor Carranza, acusado de ser socio de Barata y de haber cobrado 230 millones de soles de indemnizaciones, y resulta que lo presenta como el gran fichaje, ¿no? Cuando es seguir con la imagen de que el fujimorismo es corrupción sistemática. Pero no puedes negar, Gonzalo, que hay un temor de un sector de la gente, porque ha habido muchas imprecisiones, pues se ha dicho una cosa, después se ha dicho otra. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, pero yo creo que por ejemplo, el terrorismo, perdona que te interrumpa, pero es que se me ha ido lo más importante, que tú mismo me dijiste, y el terrorismo, mira, ha habido en ese sentido una campaña inicial de que eran 4 congresistas que tenían antecedentes del Movadef. Después, cuando no ha resultado, nos hablan de 249 personas del entorno que también tendrían antecedentes o estar vinculados al Movadef. Entonces, que estaban en los registros de las firmas del Movadef cuando solicitó su inscripción. Bien, lo que ustedes quieran. Habrá que ver si son verdad, pero digamos que son verdad. Incluso el estudio de privilegio la duda. Digo, no es una manipulación mediática más de tantas otras que han hecho. Por ejemplo, el pobre candidato está en Juliaca y habla de que los hombres se emborrachan mucho y son vagos y le pegan a sus mujeres porque sus mujeres no tienen independencia económica y no tienen forma de separarse. Y de eso, a lo que ha dicho la prensa o la propia Cuculiza ahora, que dice que la mujer tiene que lavar platos, eso de la mujer tiene que lavar platos lo dijo una candidata vicepresidenta de López Aliaga. No lo dijo jamás mi candidato. Quiere decir, un nivel de intoxicación y manipulación, hasta se inventan lo que dice el candidato. Entonces es triste, es vergonzoso, porque yo tengo un candidato del que doy fe, es una persona respetable, buena gente y decente. Ahora, el tema central es el terrorismo. Eso sí es una preocupación para todos, para mí también. ¿Cómo se puede ser patriota y se puede ser peruano y apoyar al terrorismo? Eso sería espantoso. Pero da la casualidad de que Pedro Castillo nunca ha sido terrorista, ha sido rondero de los que luchan en los pueblos contra el terrorismo. Y ha dicho por activa y por pasiva que no quiere terrorismo. Ahora tú me dices, oye, pero está este congresista X, le vamos a llamar OB, Guillermo Bermejo. Entonces, se llama el congresista están abriendo X. Un proceso. Perfecto. Y yo pregunto, ¿el candidato lo ha defendido? ¿El candidato ha dicho está mal, yo quiero que lo dejen en paz a Bermejo? No. Ha dicho que se cumpla la ley, si tiene antecedentes y realmente se prueba que se cumpla. Pero yo creo que hay un tema importante aquí, la presunción de inocencia. Se está jugando en los medios a decir que ya son culpables todos. Y número 2, ya un tema más grave aún, ¿cómo vamos a llegar a la paz social si a la gente que tuvo un pasado violento no le dejas dar su opinión o no le dejas pedir los cambios que ellos quieren por la vía pacífica? Yo he vivido 32 años en Europa y he estado en Inglaterra cuando el IRA, el ejército republicano irlandés, era una de las cosas más atroces. Y ellos se convirtieron demócratas con sus brazos políticos. He estado en España cuando ETA, Euskadi Askatasuna, el grupo independentista vasco, hacía verdaderas masacres y se le permitía presentarse a las elecciones a Herri Batasuna.
que es el partido que intentaba el brazo político a cambio de que abandonaran la violencia. Ahora hay gente que ha tenido pasados terroristas, puede ser, que lo miren, porque por favor, yo quiero que todo aquel Peter que ha Cárdenas, matado por y ejemplo, que ha daño anunciado sea desde el exterior su condenado, respaldo cuidado. a la Si él candidatura. ha sido terrorista, debe ser condenado. Pero si es simpatizante, ideológico, todas estas vainas, miren, la experiencia ha demostrado, cuando hemos legalizado el comunismo en Europa, a lo que llamamos el eurocomunismo, quiere decir que acepten las reglas democráticas, los comunistas terminaban dándole la mano a su majestad el rey. Por ejemplo, lo tengo en un documental en mi Facebook, hecho por mí, sobre el tema de Santiago Carrillo, el eurocomunista español. Quiere decir, debemos dar salidas democráticas a las tensiones sociales. Ahora, y el tema de Peter Cárdenas, que se ha puesto en el candelero, que era uno de los dirigentes claves, que participó de manera activa en secuestros, que es cierto, cumplió su condena, pero es que son argumentos, pues, Gonzalo. O sea, claro. Dice, no tengo nada Sí, que no, ver. Volvemos a la idea, porque es que es sorprendente. No, yo, por ejemplo, no tengo nada que ver con el terrorismo y yo me lío. Quiere decir, me parece espantoso, ¿no? Y a mi candidato también me parece espantoso. Él es un padre de familia con 2 hijos, con su esposa, nunca ha tenido conflictos, nunca ha tenido problemas. Entonces, es un hombre hasta conservador, lo acaban de decir. Él es católico practicante y es muy conservador en los temas de género. Bueno, pues es un defecto, por decirlo así, entre comillas, porque yo considero que en una sociedad plural debemos ser un poquito más abiertos. Yo he hablado con él mucho de ese tema. Su esposa es evangélica practicante y tampoco le gusta el tema de género. Pero lo gracioso es que Keiko, hasta la legislatura pasada, estaba con mis hijos no te metas. Y ahora, como toca coger voto por todas partes, ahora ella es trans, ¿no? Voto trans, voto gay. No, pues a mí me parece poco serio todo. Eso es como cuando ofreces bonos para todo. En el debate último faltó que ofreciera un bono para los antifujimoristas. Era lo único que faltaba, porque ya había ofrecido bonos, cheque de todo. Entonces, Gonzalo, ¿qué es lo que le espera? O sea, pongámonos en la situación que el profesor Pedro Castillo gana las elecciones. O sea, ya hay un nivel muy crítico de desconfianza de parte de los grandes inversionistas, a los que me imagino tú tienes claro que necesitamos para cualquier cosa que querramos hacer en el Perú. ¿Qué va a hacer el gobierno de Pedro Castillo con respecto a eso? ¿Cómo va a ser el manejo de la relación con los grandes inversionistas? Por ejemplo, en el tema de la minería. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Vamos a espantar a los inversionistas? Exitosa. Porque el temor, o sea, dicho de una manera, digamos, simbólica, ¿no? Es pasar de un país donde se reparte mal a un país donde no hay nada que repartir. Porque simplemente espantamos la inversión extranjera, tenemos mineral ahí, pero no tenemos cómo sacarlo. Y por lo tanto no tenemos a quién cobrarle impuestos ni dónde sacar la riqueza. ¿No es ese el riesgo? O sea, totalmente por eso acuerdo, es un interrogante. ¿Qué es lo que proponen ustedes? Sí, lo bonito es que en el Colegio de Economistas de Lima, a partir de la 1:04 que termina de hablar Castilla por parte del fujimorismo, yo explico este nuevo plan. Lo digo porque la gente después para leer es muy mala, ¿no? Entonces, lo mejor que pueden hacer es ver el vídeo que hemos colgado explicativo de en qué consiste el plan de gobierno a medio y largo plazo, que está en el CEL, Colegio de Economistas de Lima, porque yo soy economista y sociólogo y estoy colegiado aquí y en España, donde ejercí muchos años en los 2 colegios, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Mira, número 1, lo que proponemos es el patriotismo económico, un socialismo de mercado. El socialismo de mercado ha dado excelentes resultados en China y en Vietnam. En Vietnam han salido de la pobreza en 14 años, del 52% de pobres a un 7%. Han recibido inversión extranjera directa de empresas occidentales por $310 mil millones. Y para colmo, han multiplicado sus exportaciones 80.4 veces. No como nosotros, que subimos un 100%, entonces en la dinámica, pues en 10, 15 años puedes estar en un 100%. No, ellos 840 veces. 840 de crecimiento. Y entonces, ¿cuál es la historia de esto? Hay que buscar las experiencias de éxito. Mira, a mí cuando me dicen, ustedes van a ser, como son, se declaran socialistas, van a ser como Venezuela. No, un momentito, por favor. Venezuela es el 37, 37, para entendernos, país más pobre del mundo.
y los 36 anteriores se declaran capitalistas liberales. Quiere decir que tendría sentido que yo le dijera, Keiko nos quiere hacer como Malawi o como Burundi. No, pues sería una idiotez. Keiko no quiere un mal capitalismo. Pues yo tampoco quiero un mal socialismo. El socialismo es, como socialdemocracia en los países nórdicos, una maravilla. Entonces, aquí la idea es, ¿qué vamos a coger de buenas prácticas, incluso de políticas no socialistas? Y lo que hay que hacer es benchmarking y best practices, y eso es lo que hace nuestro plan. Nuestro plan propone, por ejemplo, y concluyo, para la minería, sistemas de nacionalización no violenta de la riqueza. Queremos hablar con las minas y las mineras. ¿Para qué? Para que, número uno, el 80% de todos los puestos de trabajo de cada categoría, hasta el alto directivo, sean peruanos. Esto se hace mucho hasta en Corea del Sur, que no tiene nada de socialista, para nacionalizar el conocimiento, el know-how, el expertise. Por ejemplo, JVC, Japan Venture Capital, fue invitada en política de oferta, regalándole préstamos, regalándole terrenos, dejándole muy barato todo a Seúl. El 80% de sus ejecutivos coreanos, era una de las condiciones. A los 15, 20 años se independizaron, capitalizados intelectual y económicamente esos coreanos, y crearon Life is Good, LG, que hoy por hoy es la primera del mundo. Entonces, lo que nosotros queremos es nacionalizar la riqueza, que se vuelva peruana, no verla pasar. Queremos que las mineras, por ejemplo, hagan minerometalurgia y hagan derivados del filamento de cobre, como por ejemplo la Codelco, la empresa minera número 1 de Chile en cobre, que por cierto pero es estatal. ¿qué significa eso? ¿Que se va a crear, que se van a crear empresas mineras del Estado? Exitosa. No queremos estatal. Sí, dime, perdón. Pero ¿se van a crear empresas mineras estatales? No, justamente te estaba diciendo que a diferencia de Pinochet, que Pinochet era ultraliberal y no obstante la creó y le dio un buen resultado. Codelco es una de las grandes empresas mineras del mundo. Nosotros no estamos planteando un sistema estatal minero. Estamos planteando que las empresas mineras tienen que admitir que tienen que compartir negocio y hacer más negocio. Entonces, por ejemplo, queremos que en esa ampliación de capital necesaria para hacer minerometalurgia y todo eso, el 20% de las acciones que tienen las mineras en el Perú pasen a capitales peruanos. Claro, como vas a ampliar capital no es tan traumático. Y esos capitales peruanos pueden ser empresas privadas, empresas públicas, etc. Estas medidas, que a otros les sonarán tal vez de izquierda, pues resulta que no solo las hace China con cualquier inversión extranjera, las hace para la minería Canadá. Entonces, lo que nosotros queremos, y como equipo técnico confiamos, es hacer más justo el mercado peruano. Hay empresas, no voy a decir marcas para que no se queden conmigo, que tienen el 62% de la harina, el 70% de los fideos, el 83% de las cadenas farmacéuticas. Eso está mal, es malo para el país. Y si abrimos al mercado para que sea un mercado popular, una economía popular, va a ser mejor para todos y vamos a lograr más crecimiento. Las empresas tienen que producir más, cobrando menos por unidad producida. Quiere decir, aquí no es el tema de que se va a empobrecer una empresa, al contrario, tiene que producir más, tiene que exportar, tiene que vender por todo el país. Estamos muy mal acostumbrados. Por ejemplo, la banca peruana, con una altísima concentración, solo 21 entidades hay con ficha de banco. Ahora, de esas, 8 funcionan y 2 tienen todo el mercado. Entonces, es feísimo. Pero ¿cuál es el mensaje que ustedes le dan? Es decir, o sea, por ejemplo, la agroindustria de exportación, que ha crecido de una manera espectacular, que ha generado una cantidad de empleo y de ingresos fantástico. Se habla ahora de una segunda reforma agraria. ¿Qué quiere decir? ¿Que se va a expropiar a las empresas agroindustriales? Mira, afortunadamente, de exportación. Afortunadamente, como ya salió el plan, ahí se queda muy aclarado el tema, ¿no? Es decir, hay que hacer una segunda reforma agraria por 2 factores. El primero, si hemos vuelto a un megafundio, más grandes comunidades agrícolas, fíjate, cooperativas, porque son comunidades andinas, que controlan un 3% de estas entidades, llámense empresas o cooperativas, controlan casi el 70 y mucho, el 80% de la tierra cultivada en el Perú. Y después resulta que todo el resto o está desperdiciado o está un minifundio criminal.
Es decir, lo que tú no puedes hacer es tener explotaciones de menos de 3 hectáreas o 5 hectáreas, porque condenas al hambre a cualquiera. Y en el Perú tenemos un problema cultural asentado que mi padre describía en sus novelas, ¿no?, indigenistas, de esa pobreza que viene no solo de la injusticia, a veces es una autoexplotación por falta de tecnología, falta de tamaño de la explotación agraria, etcétera. Entonces, las propuestas que nosotros hacemos para el caso de agricultura están agrupadas en el sistema agroalimentario. Quiere decir, queremos que realmente se le pague precios justos a los productores, que los intermediarios prosperen y aumenten el número, porque ahora, por ejemplo, hay un solo recolector de leche en todo el país. Entonces, claro, fija precios muy abusivos al momento de recoger en origen y unos márgenes excesivos al momento de vender la leche. Una paradoja, por ejemplo, tú sabías que yo, por mis estudios y mis trabajos, viajo mucho a Europa. Entonces me sorprende que a veces en Madrid la leche está más barata que en Perú. Tengo una última pregunta, Gonzalo. Esta propuesta que ha hecho el señor Palacín con respecto al teleférico, ¿de dónde salió esto? Eso no está en el plan, esto se le ha ocurrido al señor Palacín, ustedes lo han discutido. ¿Qué es esto? Mira, el señor Palacín tuvo una reunión de equipo técnico y nosotros ya conocemos que va a haber un primer teleférico muy bueno, un buen proyecto con el propio doctor Muñoz, actual alcalde de Lima, para unir San Juan de Lurigancho con el RIMAC y el CENPI. Ya estuvimos estudiando esa propuesta y nos sorprendió una cosa muy interesante. Yo te soy franco, mira, hay gente que alardea que sabe de todo. Yo he sido de banca de inversiones en Londres, en la City y en Madrid durante 20 y pico años y no sé de todo. Entonces, cuando a veces te presentan proyectos de inversión, te quedas fascinado, ¿no? Y me quedé fascinado con lo del teleférico, que lo vi con Palacín y parte del equipo, por lo barato de los costos. Los costos estructurales, como no horadas. Ahora, Luis Gutiérrez ha dicho que eso ha dicho pura cutra, eso es pura cutra. Esa ha sido la expresión que ha utilizado Luis Gutiérrez para definir esta propuesta del teleférico. No sé por qué. Te soy bien franco, no. Dios me perdone, pero no sé quién es Luis Gutiérrez. Me gustaría me ubicaras y me dijeras quién es para... Es también del equipo técnico. Es también del equipo técnico. Pues yo nunca he despachado con él. Bueno, pero, y soy el que ha redactado. Todavía le falta conocerse, creo. Bueno, yo le agradezco mucho a Gonzalo. Tendré que averiguarlo, ¿no? Elige bien. Segunda vuelta.